Ya casi vamos a comenzar, chicos. Ahí Solaria les pasó de nuevo la asistencia para poder tener nosotros ese control. Si nos pueden ayudar con eso, muchísimas gracias. Y hoy vamos a comenzar unos ejercicios en lo que llega el compañero Kendall. Entonces voy a estar compartiéndoles. Mm, Entonces, estos son de el examen de 2023, del segundo parcial, igualmente. Dice el primero, considere la circunferencia C1 de ecuación x menos 1 al cuadrado más y más 2 al cuadrado e igual a 3. Y analiza las siguientes proposiciones. El centro de C1 es menos 1,2 y el radio de C1 es 3. Si nos acordamos la fórmula de la circunferencia, estos son sencillos si uno los ve como de la fórmula. Entonces uno viene acá, la fórmula era x menos el centro en x. Que estaba admitiendo una reunión. Ok, más y. Ok, entonces de aquí podemos de un solo decir que el radio de esta circunferencia C1 sería la que r cuadrado es igual a 3. Entonces r sería igual a la raíz de 3. Entonces de un solo sabemos que esta es falsa. Que nada que ver. Ahora el centro se invierte en los signos acá. Si algo es positivo es porque era negativo y si es negativo es porque era positivo. Entonces, el centro en este caso más bien sería 1, menos 2. Por lo tanto, este tampoco es verdadero. Entonces, sería ninguna la respuesta. Ahora, el punto de intersección de la circunferencia C2 con la ecuación x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado igual 5 con el eje y corresponde a. Si nos acordamos, cuando nos preguntan por la intersección con el eje Y, eso lo que nos está diciendo realmente es el lugar donde x es 0 para esta ecuación. Entonces sería hacer la evaluación. Tenemos que 0 menos 1 al cuadrado
más y al cuadrado es igual a 5. Entonces aquí nos queda que menos uno al cuadrado nada más. Entonces esto sería nada más un uno más y al cuadrado es igual a 5. Pasando el uno allá al otro lado, nos queda que y es igual a 4. En raíz, quitando la raíz. Hagamos otro pasito, vamos. Pero estos salen dos valores, un positivo y uno negativo. Entonces la respuesta correcta aquí sería la B, porque las intersecciones con el eje Y se verían de la forma 0,2 y 0,-2. Entonces esta sería la opción que nos están dando ahí. Ahora ya está de vuelta Kendall, entonces le voy a ceder la palabra para que él continúe con un repaso que tenía planeado. Nada más demos un segundito, ya está cargando la reunión. Hasta ahorita tienen dudas con alguno de estos problemas que les estaba mostrando, con este de los centros o con el de la intersección. ¿Dudas? ¿Todo está claro? Eso es más Sí, que todo, profe. más que todo tener como cuidadillo de que cuando uno saca una raíz salen dos soluciones. ¿Y qué significa que sean dos soluciones? ¿Cómo se le dice a eso como en el lenguaje que se usa, matemáticos? No, y ahora sí entró Kendall. Le voy a ceder la palabra a él, va a dejar de compartir. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Se me escucha. Suave. Sí se escucha, Kendall. ¿Sí se escucha? Ah, perdón, es que como no me respondió nadie. Este, bueno, buenas noches. Disculpen ahí un poquitillo, la demora. Espero que igual el ejercicio que hayan hecho, durante este ratito les haya servido, bastante. Bueno, en estos, primeros 40 minutos de la clase, en realidad, que quedan, bueno, como unos 25 minutos, ¿verdad? Definitivamente sí nos va a dar tiempo, ¿verdad? Vamos a ver lo último que había que ver de la materia de circunferencias. Pero bueno, antes de empezar, me gustaría preguntarles si alguno tiene alguna duda puntual sobre este tema o algo por el estilo, algo que no les haya quedado claro, algún ejemplo, algún ejercicio, algo por el estilo. Bueno, si nadie tiene dudas, entonces lo que voy a hacer es que voy a continuar con la materia de circunferencias. Como ya saben, me pueden interrumpir por cualquier cosa, ¿verdad? Y bueno, el día de el lunes, ¿verdad? Habíamos visto bastante sobre esta materia. En particular, habíamos visto sobre cuál era la ecuación, ¿verdad? La principal, la habíamos derivado
con el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Cómo se sacaban todos los puntillos que estaban a una distancia fija de un centro, ¿verdad? Y habíamos visto que esta era la formulita, ¿verdad? Si el punto HK es el centro y el punto R, bueno, la distancia R es el radio, ¿verdad? Entonces, bueno, como habíamos visto por acá, posiciones relativas, etcétera, ¿verdad? Entre circunferencias, también la forma canónica que tienen algunas, ¿verdad? La ecuación que tiene la circunferencia, ¿verdad? Y nos habíamos quedado más o menos en este temita, ¿verdad? Que es el temita sobre la ecuación general, ¿verdad? Sí lo habíamos dado, nada más que tal vez hace falta hacer un poquito más de énfasis. Entonces me gustaría volver a ver un ejemplito, ¿verdad? Y tal vez hacer otro ejemplito sobre ecuaciones generales, ¿verdad? De circunferencias a una que nos permita ver más evidentemente cuál es el centro y cuál es el radio, ¿ok? Entonces, bueno. Nosotros tenemos que, si nosotros expandimos la fórmula que habíamos encontrado, ¿verdad? Que en este caso iba a ser algo como esto de aquí arriba, ¿verdad? Si ustedes la expanden utilizando productos notables, ¿verdad? Van a encontrar que la fórmula siempre, siempre se puede escribir de esta forma, ¿verdad? Con cosas que acompañan, ¿verdad? Linealmente a la x y a la y, ¿verdad? Una constante, y nada más el término x a la 2 y y a la 2, ¿verdad? En el caso de que estas cosas aparezcan multiplicadas, ¿verdad? Por otra cosa, ¿verdad? Entonces la figura va a terminar cambiando, ¿verdad? Pero como pueden ver bien, digamos, cuando nosotros hicimos la derivación de la fórmula general, vean que tanto x como y no aparecen con ningún otro término multiplicado, ¿verdad? Y eso lo que quiere decir básicamente es que a la 2, ¿verdad? Tampoco, o sea, cuando nosotros expandamos, tanto x como y no van a quedar con términos, digamos, como coeficientes. Siempre va a ser uno, ¿verdad? Entonces, bueno, por ejemplo, a veces en el examen o en algunos ejercicios nos pueden dar esta ecuación para un círculo, ¿verdad? Y al principio puede ser que no sea muy obvio sacar cuánto es el radio y cuánto vale, digamos, el centro, ¿verdad? Entonces lo que se hace es completar cuadrados, ¿verdad? En el ejemplo que habíamos visto, ¿verdad? Lo que hace uno es que completa cuadrados en la parte de x y en la parte de y. Entonces, bueno, lo primero que tienen que hacer siempre es separar, ¿verdad? La parte que tiene x y la parte que tiene y, ¿verdad? Y pasan la constante a sumar, ¿verdad? Entonces, bueno, si se completan cuadrados en ambos casos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí para completar cuadrados hay que sumar un 9, ¿verdad? De manera que para mantener la ecuación igual, sumamos el 9 también al otro lado, ¿verdad? Y aquí se suma un 4 y aquí también se suma un 4, ¿verdad? Y obtenemos, vean que completando cuadrados obtenemos la misma fórmula de antes, ¿verdad? Eso debería de ser bastante claro para ustedes, ¿verdad? De que uno cuando saca completación de cuadrados, ¿verdad? Siempre va a quedar un término de esta forma y así podemos identificar de manera más sencilla cuál es el centro. Entonces, bueno, vean la ecuación original, ¿verdad? Pasando hasta aquí, ¿verdad? Haciendo ese procedimiento, uno puede llegar a que el centro es 3 menos 2, ¿verdad? Como dice acá, 3 y menos 2. Y el radio tiene que ser, ¿verdad? La raíz de acá. Aquí el radio recuerden que aparece a la 2, entonces el radio tiene que ser 5, no 25. ¿Ok? Entonces, bueno, hablamos un poquito de la distancia entre puntos, cuál sería el punto medio, ¿verdad? También hablamos Profe, sobre... Sí. en la forma general, ¿se puede regresar poquito, por favor? Es que había como que expandido los paréntesis y decía -9 en uno o +9 y en otro como +4, creo, me parece. No sé si em, quería saber cómo fue que llegó a eso. ok, me voy a pasar a la pizarra un toquecito, voy a ver si puedo dejarte compartir para compartir también la pizarrita. Y me vuelves a hacer la duda porque no estoy seguro de ver si entendí bien. Ok, voy a hacer una pizarra nueva. Vos decís cómo se hace el proceso, o sea, tu pregunta es en el proceso para pasar, digamos, de la ecuación general, digamos, con todo expandido, pasar a la que nos permite sacar, digamos, el centro y esas cosas. Sí, exactamente. Ok, este, bueno, vamos a ver, por ejemplo, supongamos que vos tenés algo como, una ecuación, digamos, en el sentido general, ¿verdad? Entonces vas a tener algo como x a la 2, ¿verdad? Más y a la 2. Esto es muy importante, o sea, no solo es para responder tu pregunta, o sea, realmente esto es un ejercicio que sirve mucho y además lo voy a aprovechar de un solo para hacer ejemplo, ¿verdad? Digamos que aquí tienes menos 6x más 8y, ¿ok? Menos 11 igual 0, ¿ok? Entonces, digamos, queremos sacar la fórmula general, ¿verdad? Vean que esto va a ser un círculo, ¿verdad? O sea, tenemos una forma general de círculo, ¿verdad? Pero a la hora de sacar completación de cuadrados, ¿verdad? Vamos a conseguir la fórmula que queríamos, ¿verdad? Entonces, bueno, lo primero que uno puede hacer es agarrar, por ejemplo, x a la 2, ¿verdad?
menos 6x. O sea, nada más voy a reordenar. Vea que esos son todos los términos que tienen la x, ¿verdad? Y luego voy a sumar todos los términos que tienen la y. Entonces, pues, cojo aquí y cuadrado, ¿verdad? Más 8y. ¿Ok? Y voy a ponerlo todo igual a 11 de este lado, ¿verdad? Entonces, lo único que hago yo es literalmente completar cuadrados, ¿verdad? Entonces, aquí para completar cuadrados, ¿verdad? La mitad de 6 es 3, ¿verdad? Y a la 2 da 9. Bueno, tal vez una pequeña pregunta. Ustedes sí saben completar cuadrados, ¿verdad? Porque ese tema es muy importante. O sea, en realidad aquí lo que se hace es hacer el tema de completación de cuadrados, que es tema, digamos, del primer parcial. Entonces, por eso tal vez tengo la duda, ¿verdad? O sea, se vale, es válido digamos, no conocerlo. En todo caso, este, digamos, si ustedes no la conocen, sería bueno tal vez que lo mencionen para ver si hacemos tal vez como que recuperamos ese tema, digamos. O sea, podemos hacer una clase especial para los temas que hayan ido quedando, ¿verdad? También, eso es súper importante. Pero sí, digamos, es necesario saber para mí si ustedes conocen completación de cuadrados, porque si no, claramente no van a entender el proceso que voy a hacer aquí, ¿verdad? Sí, esa es mi pregunta. ¿El de completación de cuadrados era el que teníamos que meter en raíz y tenía que quedar en raíz exacta o ese no es? Ok, mira, el método de completación de cuadrados, ¿verdad? O sea, si tienes algo de la forma x a la 2 más b, x, ¿verdad? El método de completación de cuadrados es un método que sirve para muchas cosas, digamos, como para factorizar también. Pero esencialmente lo que hacemos es que, por ejemplo, aquí se suma esto, ¿ok? Se suma b medios todo al cuadrado, ¿verdad? Entonces, pues lo que se hace aquí es, dame un toquecito. Suave. ¿Dónde está el Teams? Ay, Jesucristo. Voy, suave, suave un momento, que quiero solo compartir la pantalla que yo estoy teniendo. ¿Por qué se están abriendo tantas cosas? Y, ok, listo, ya volví a unirme. Nada más voy a compartir un momento la ventana del Microsoft Whiteboard. Ok. Y ahora sí, vamos a ver. Bueno, estábamos en lo de completación de cuadrados. ¿Se ve lo que te estoy compartiendo? Estoy compartiendo bien la pizarra. No, no se ve. Suave. No se ve, profe. Ok, voy a compartir. Ahora sí la ventana, Microsoft Whiteboard, compartir. Ahora sí debería de verse. No sé si... Sí, ya. Sí, profe. Se Ahora ve. sí, súper. Básicamente, la idea de completación de cuadrados, ¿verdad? Parte de un método de factorización bastante simple, que es a más b al cuadrado, ¿verdad? Ustedes saben que esto por productos notables da a cuadrado más 2ab, ¿verdad? Más b cuadrado. Entonces, bueno, muchas veces lo que uno tiene es como este pedacito de acá, ¿verdad? Y uno le gustaría sumarle, ¿verdad? Como agregarle este pedacito, de modo que uno pueda factorizar utilizando esto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de que uno tenga x a la 2 más bx, ¿verdad? Eso que se suma es esto que está por acá, ¿verdad? Que es b medios al cuadrado, ¿verdad? Pero claro, si ustedes suman una constante a una expresión, ¿verdad? Y también tienen que restarla, ¿verdad? O sea, no pueden simplemente sumarla y dejarlo así, ¿verdad? Porque no van a obtener la misma expresión. Pero el toque es que este pedacito de acá, ¿verdad? Va a ser un cuadrado perfecto de estos que está acá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes ven, A sería x, ¿verdad? Si ustedes multiplican 2 por 1 por b medios, ¿verdad? Les va a quedar b, ¿ok? Y esto es un número al cuadrado, ¿verdad? Entonces, la factorización sencilla de esto sería simplemente de x al cuadrado, ¿verdad? Perdón, x al cuadrado no, más bien va a ser utilizar aquella
cosa, ¿verdad? Va a ser x, ¿verdad? Y menos b medios al cuadrado, ¿verdad? Bueno, más, perdón. Depende de si aquí tienen un más o un menos, ¿verdad? Entonces, esta técnica sirve mucho para factorizar, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí les va a quedar también un b medios, ¿verdad? También al cuadrado. Y bueno, y aquí lo que pueden hacer es utilizar diferencia de cuadrados, ¿verdad? Por ejemplo. Este, entonces, bueno, la idea, digamos, en este caso, por ejemplo, como yo tengo esto aquí, ¿verdad? Vean que yo tengo como los primeros dos pedazos, ¿verdad? O sea, yo tengo el a cuadrado y tengo el 2ab, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero ver es qué numerillo b yo le tengo que sumar a esta cosa aquí y a este cosillo aquí, ¿verdad? Para que todo me quede un cuadrado perfecto y yo pueda factorizar de forma que me quede lo que, ¿verdad? La ecuación que yo quiero. Entonces, por ejemplo, en este caso de acá, ese numerillo que yo tengo que sumar, ¿verdad? Siempre va a ser, como les digo, lo que acompaña a la x entre 2. Entonces, por ejemplo, aquí, para hacer esto va a ser b medios entre 2. Y aquí b es 6, ¿verdad? Bueno, se parece un poco, pero es un 6, ¿verdad? Entonces dice medios a la 2 es un 9, ¿ok? Porque 6 medios es 3 y 3 a la 2 es 9. Entonces vean que aquí lo que voy a hacer es que voy a hacer x a la 2 menos 6x. Le voy a sumar el 9, ¿ok? Y entonces, ¿qué va a pasar, verdad? Al otro lado también lo tengo que hacer, ¿verdad? O sea, aquí voy a sumar 11 más 9, ¿verdad? Porque yo no puedo sumar de a gratis, ¿verdad? O sea, si yo sumo a un lado, tengo que hacerlo también del otro, porque eso es una ecuación. Y en el caso de la que tenemos acá, se hace el mismo procedimiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que sumarle para que dé un cuadrado perfecto? Sería 8 entre 2 a la 2, ¿verdad? Y 8 entre 2 a la 2 da 16. Entonces aquí más 16. Entonces vean, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Los terminillos que quedaron aquí tienen la cualidad, ¿verdad? La cualidad, digamos, importante de que son claramente cuadrados perfectos, ¿verdad? O sea, esta cosa de acá, este, es una expresión de la forma, ¿verdad? Del trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Que es esta forma de acá. Fíjense que aquí tenemos, ¿verdad? A la 2 sería x a la 2, ¿verdad? Y b sería de 3 a la 2, ¿verdad? Entonces b sería 3. En el medio tiene que ir 2 por a por b, ¿verdad? Entonces vean que es 2 por 3 por 1, ¿verdad? Y otra vez por 2, ¿verdad? Este, y entonces les queda 6, ¿verdad? Perdón, o sea, si 2 por 3 por 1, entonces queda 6, ¿verdad? Entonces, digamos, a la hora de ustedes factorizar esto, este terminillo de acá se factoriza de la forma siguiente. Eso va a quedar, ¿verdad? Según la fórmula notable, ¿verdad? Le va a quedar a más b al cuadrado, pero cuando es resta, la fórmula es esta, ¿verdad? Para cuando es resta, la formulilla es esta. A cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Y nada más cambia el del medio, ¿ok? Bueno, entonces fíjense que entonces lo que va a suceder, ¿verdad? Es que aquí tenemos que esto sería como x menos 3 al cuadrado, ¿ok? Digamos, si tal vez se les dificulta verlo de ese estilo, ¿verdad? Esto es un método, digamos, de la parte de factorización. Se pueden dar cuenta que si ustedes expanden esto, nos queda lo de arriba, ¿verdad? X a la 2 está aquí, ¿verdad? Luego queda menos 2ab, o sea, menos 2 por 3, ¿verdad? Por x. Entonces aquí está, menos 6x, ¿verdad? Y luego queda más b a la 2, es decir, más 3 a la 2, que es 9. ¿Ok? Ahora, en el y se hace exactamente lo mismo. Y aquí lo que les queda es y más, sería más 4, ¿verdad? O a la 2. Y eso les va a quedar a 11 más 9 más 16, ¿verdad? Igual. Entonces, bueno, 11 más 9, 20, más 16, 36, ¿verdad? Y listo, aquí ya tienen la fórmula, ¿verdad? Entonces, para el círculo que yo les di, su centro, ¿verdad? Va a ser simplemente el punto 3 menos 4, ¿verdad? Y el radio simplemente va a ser raíz de 36, ¿verdad? Porque recuerden que el número aquí, en la fórmula general, esto aparece el radio a la 2, ¿verdad? Entonces, para sacar el radio, esto tiene que ser radio a la 2, ¿verdad? Entonces, el radio simplemente tiene que ser raíz de 36, que es 6. Y listo. Ya sabemos el centro y ya sabemos el radio del círculo. ¿Sí quedó un poquito más claro este ejemplo? Sí, profe, gracias. Ok. Para este tema de completación de cuadrados, tal vez valga la pena repasarlo, porque sí se usa mucho durante este tema y además se usa bastante en algunas otras partes, también en parábolas, ¿verdad? En parábolas también utilizamos mucho la completación de cuadrados para llegar a la forma de vértice, ¿verdad? De hecho, el hecho de que siempre exista la forma de vértice es esencialmente utilizar completación de cuadrados, ¿verdad?
Y de hecho, la fórmula general para resolver ecuaciones cuadráticas, ¿verdad? La que dice que para resolver a x a la 2 más bx más c igual 0, ¿verdad? Utilizamos x igual a menos b más menos la raíz cuadrada del discriminante sobre 4ac, ¿verdad? Sobre 4c no, perdón, sobre 2a. Estoy pensando en el discriminante. Esta fórmula se obtiene utilizando completación de cuadrados aquí. ¿Ok? Entonces es una fórmula, bueno, no es una fórmula, es un método muy importante de factorización. ¿Ok? Ahora sí. No sé si queda alguna duda con cómo se hace esto, si no, nosotros les vamos a mandar más ejemplos también para que vean cómo es, pero siempre, digamos, el toque, por si se lo quieren aprender así, ¿verdad? El toque es que aquí ustedes tienen que sumar b entre 2 todo a la 2, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí sería sumar 6 medios, digamos, ¿verdad? A la 2. Y aquí sería 8 medios a la 2, ¿verdad? Si, por ejemplo, les hubiera quedado aquí, no sé, 9 por ejemplo, o así, y sería 9 medios a la 2, ¿verdad? Entonces ya no sería un número exacto. Este, entonces tienen que tener esos cuidadillos, ¿verdad? Pero sí, ese es el proceso para pasar de una forma general a la fórmula bonita, ¿verdad? Por supuesto, para pasar al contrario, ¿verdad? Lo único que tienen que hacer es expandir, ¿verdad? Expandir y sumar y cancelar cosas, como ya ustedes saben hacer. El proceso complicado es el paso contrario. Ok, estamos. No sé si alguien más tiene alguna duda con respecto a este tema. Ok. Bueno, ahora me gustaría hablar de otro temita que también estaba en la presentación, pero ya que ya que estoy por aquí en la pizarra, voy a aprovechar para hacer una pizarra también, que son las intersecciones, ¿ok? Con los ejes, ¿verdad? Y de un solo voy a partir de un ejemplo muy fácil, pero que nos va a permitir ver algo bonito, ¿verdad? Como ustedes sabían, ¿verdad? Cuando uno grafica una figurita, ¿verdad? Cuando uno está graficando una cosa en la recta, ¿verdad? En la recta, perdón, en el plano cartesiano, ¿verdad? Ya sea una recta, una parábola, etcétera, una curva cualquiera, ¿verdad? Que relaciona tanto a X como a Y. Esencialmente nosotros lo que terminamos haciendo, ¿verdad? Es dibujar los puntitos X, Y que solucionan, ¿verdad? Esa curva, es decir, que satisfacen esa igualdad, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando ustedes quieren sacar intersecciones con los ejes, como habíamos explicado bien para rectas, ¿verdad? Esto es exactamente el mismo concepto, ¿verdad? Si ustedes quieren sacar la intersección con el eje Y, ustedes meten X adentro de la fórmula y ven para cuáles Y eso se cumple, ¿verdad? Y ahí listo, ahí van a tener intersecciones con el eje Y. Con el eje X es lo mismo, ¿verdad? Para cuáles X, nosotros los metemos a la fórmula, ¿verdad? A la ecuación y nos queda que Y vale exactamente 0. Su altura es 0.0, ¿verdad? Entonces, para la circunferencia es exactamente lo mismo, ¿verdad? En este caso les voy a dar una circunferencia muy sencilla, ¿verdad? Y vamos a hacer un ejemplo de esto, ¿verdad? La circunferencia que vamos a dar va a ser x a la 2 más y a la 2, ¿verdad? Igual 16, ¿no? Nosotros ya sabemos, ¿verdad? Que entonces con la fórmula que tenemos así, ¿verdad? Esto está escrito en forma bonita y por supuesto el centro va a ser 0, 0, ¿verdad? Ok. Y ya sabemos que el radio va a ser raíz de 16, que es 4, ¿ok? Hasta ahora todo claro. Entonces, bueno, vamos a poder dibujarlo, ¿verdad? El centro lo vamos a dibujar por acá y por aquí hay que dibujar que esté a la misma distancia, ¿verdad? De todo el mundo. Mi dibujo no va a ser muy perfecto, ¿verdad? De hecho, va a ser bastante feo, pero más o menos algo como así, ¿verdad? Ay, Dios mío. Voy a ver si puedo hacer tal vez una figurita. Este, algo como así, un poco más grande, ¿verdad? Tal vez. Eh, Muy posiblemente mis figuras no estén bien posicionadas, pero bueno. Aquí, ¿verdad? Y bueno, nosotros tenemos que saber que este punto tiene que medir 4, a ese punto también tiene que medir 4, a ese punto tiene que medir 4 y a ese punto también tiene que medir 4. ¿Ok? Bueno, eso sería básicamente la circunferencia, ¿verdad? Voy a dibujar los puntillos, ¿verdad? Este punto sería el punto 4, 0, ¿verdad? Este otro punto debería de ser el punto 0, menos 4, ¿verdad? El de arriba tiene que ser 0, 4. Y este de acá tiene que ser menos 4, 0. ¿Ok? Y ahí tenemos todas las intersecciones, ¿verdad? Eso es bastante claro. Entonces, digamos, con el eje Y, ¿ok? Las intersecciones van a ser bastante sencillas, ¿verdad? Vamos a tener el punto 0,4 y el punto 0 menos 4.
Vean que a diferencia de rectas y de parábolas, ¿verdad? En este caso podemos tener dos intersecciones con el eje Y, ¿verdad? Y ahora vean que con el eje X, ¿verdad? Vamos a tener los puntos, ¿verdad? De 0 - 4, ¿verdad? Y 0, 4. No, perdón. eh, Al revés. 4, 0 y -4, 0. ¿Ok? En este caso, fue muy fácil simplemente por el hecho de que nosotros estábamos sacando, ¿verdad? Con un círculo específico y los dibujos nos dio algo sencillo, ¿verdad? Pero matemáticamente, o digamos de manera bien algebraica, digamos, no solamente geométrica, la forma de conseguir esto, ¿verdad? Es simplemente poner, ya sea para el eje Y, ponemos que X sea 0 en la ecuación, o ya sea ponemos que el eje, digamos, para el eje X ponemos que Y sea 0 en la ecuación, ¿ok? Entonces vamos a hacer el procedimiento correcto, ¿verdad? Vamos a hacer el procedimiento algebraico, ¿verdad? Y vamos a sacar que en efecto es eso, no solamente por dibujo, digamos, si yo solo conozco la ecuación, ¿cómo sacamos esas intersecciones, verdad? Entonces, bueno, vean que con el eje, ¿verdad? Y, ¿verdad? Y para que usted tenga una intersección con el eje Y es porque X vale 0, ¿verdad? Entonces voy a ponerlo aquí, poner X igual 0, ¿ok? Entonces nuestra circunferencia se va a volver, ¿verdad? El punto 0 a la 2 más Y a la 2 tiene que dar 16. Y lo único que hacemos es despejar Y. Vean que Y en este caso, ¿verdad? Y cuadrado tiene que valer 16. De modo que Y tiene que valer +4 o -4. ¿Ok? Y entonces de aquí sacamos que ambas intersecciones eran el punto 0 - 4, ¿verdad? Porque estábamos poniendo X igual 0. O 0, 4. ¿Ok? Entonces, bueno, este proceso nos va a servir mucho para también otro tipo de circunferencias que sean más difíciles que esta que yo acabo de poner, ¿verdad? Pero el procedimiento es el mismo. Con el eje X, ¿ok? Lo que hacemos es poner Y igual 0, ¿verdad? Porque estoy preguntándome, ¿verdad? ¿Para qué valores de X que yo le meto a la ecuación, ¿verdad? La altura de la figurita me da 0, ¿verdad? Que es básicamente cuando pasa por el eje X, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es que ahora nos va a quedar que X a la 2 más Y a la 2, ¿verdad? Pero ahora 0, ¿verdad? Tiene que valer 16. Hacemos el mismo procedimiento y ustedes se pueden dar cuenta que X vale más menos 4, ¿verdad? Y esto nos da estos dos puntos de corte. Esto nos da el punto de corte -4, 0, ¿verdad? Porque estábamos poniendo Y igual 0 y ahora X es -4. O puede ser también 4, ¿verdad? 4 puede ser X y Y teníamos que ser 0. ¿Ok? Ese es el procedimiento correcto para sacar las intersecciones con los ejes. ¿Ok? Entonces, bueno, este, voy a hacer tal vez un ejemplito un poquitillo más difícil de sacar intersecciones con los ejes. ¿Ok? Nada más déjenme buscar un momentito en los apuntes. ¿Ok? Porque también puede pasar una cosa, ¿verdad? En este caso tenemos dos intersecciones, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿de qué pasa si ustedes tienen un círculo, ¿verdad? Que está centrado aquí y que su radio no es muy grande. Podría ser que no tenga intersecciones, ¿verdad? O, por ejemplo, de que podría pasar que, por ejemplo, tenga solamente una intersección, ¿verdad? Como que el círculo solo toque en un punto, ¿verdad? Al eje Y. O, por ejemplo, que solo toque en un punto al eje X, ¿verdad? O por ejemplo, que pase con una cosa, pero que no pase con la otra, ¿verdad? Puede pasar, por ejemplo, como aquí, que solo toca en uno al eje Y, pero toca dos veces al eje X, ¿verdad? Esto puede pasar un montón de veces, ¿verdad? Entonces, hay muchos ejemplos donde puede pasar. Al final lo que va a pasar es que de las ecuaciones vamos a sacar una o dos respuestas, o inclusive podría ser que pues, saquemos ninguna, ¿verdad? Y eso es importante también notarlo, bueno, en algún ejemplo. Entonces voy a hacer un ejemplito, ¿verdad? Tal vez un poco más complicado con el que teníamos antes, ¿verdad? Y para que ustedes vean que el concepto se aplica, sea que tenemos la circunferencia en esta forma, ¿verdad? En la forma canónica, o ya sea que lo tenemos en la forma general. De hecho, voy a utilizar este mismo ejemplo. Me parece que es correcto, ¿verdad? Intersecciones, ¿verdad? Voy a ponerlo por acá. Intersecciones de X a la 2 más Y a la 2, ¿ok? Menos 6X más 8Y menos 11 igual 0, ¿ok? Esta era la ecuación de la circunferencia que nosotros teníamos. Y nosotros nos gustaría saber cuáles son las intersecciones, ¿verdad? Entonces, bueno, con el eje X vamos a empezar.
¿verdad? Ustedes pueden hacer un dibujo si se olvidan en el examen de cuál tienen que poner igual a cero, ¿verdad? Y ustedes se podrían dar cuenta que aquí es poner y igual a cero. ¿Estamos? Entonces, bueno, vean que en la fórmula lo único que les va a quedar, ¿verdad? Lo que van a obtener es que va a quedar x a la 2 más 0, ¿verdad? Menos 6x más 0 menos 11 igual a 0. Y si ustedes se dan cuenta, esto es una cuadrática, ¿ok? Es una cuadrática que ya pueden resolver, ya sea por, y se puede, ¿verdad? Factorizando por inspección o sacando la fórmula general, etcétera, ¿verdad? De nuevo, como digo, esto es tema del primer examen, ¿verdad? Es tema de resolver ecuaciones. En este caso, ecuaciones cuadráticas, ya sea utilizando la fórmula general o factorizando, etcétera, ¿verdad? Y por eso no lo voy a hacer aquí por una cuestión también de tiempo, ¿verdad? Pero ustedes si lo hacen en sus casas, se pueden dar cuenta que x les va a quedar igual a 3 más menos 2 raíz de 5. ¿Ok? Entonces, bueno, las dos intersecciones que va a tener esta circunferencia con el eje x van a ser de ahí 0,3 menos 2 raíz de 5 y obviamente el punto 0, 3 más 2 raíz de 5. Ahorita los vamos a graficar para ver si en efecto lo que estábamos haciendo está bien, ¿verdad? Ahora nos va a tocar con el eje y. ¿Ok? De nuevo, con el eje y es sencillo, ¿verdad? Para conseguir intersecciones vamos a tener que poner x igual 0. ¿Ok? Y entonces, bueno, en la ecuación de la circunferencia que nos dieron, de nada más tenemos que sacar, digamos, todos los x, ¿verdad? Porque se hacen 0. Entonces nos va a quedar que y a la 2, ¿verdad? Menos, bueno, más 8y, perdón, menos 11 va a dar igual a 0. De nuevo, tenemos que resolver una ecuación cuadrática, ¿ven? Por eso es que a veces pueden aparecer dos intersecciones, una intersección o ninguna, ¿ok? Como ustedes ya sabrán, ¿verdad? Una ecuación cuadrática puede tener cero, una o dos soluciones, dependiendo del discriminante. Esto tiene aplicaciones bien interesantes, ¿verdad? Porque ¿qué tal si yo les preguntara a ustedes cuántas intersecciones tiene un círculo, ¿verdad? Con una de las rectas. Bueno, no tienen ustedes por qué andar calculando todas las intersecciones, ¿verdad? Ustedes perfectamente lo que pueden hacer es poner y igual cero o x igual cero, ya sea el caso, y pueden calcular el discriminante de esto, ¿verdad? Si el discriminante les queda cero, solamente va a haber una intersección, eso quiere decir que el círculo sería tangente. Si, por ejemplo, quedan dos, es que va a pasar dos veces, y si le sale que el discriminante es negativo, eso no tiene solución y entonces no hay intersecciones. ¿Ok? Bueno, en nuestro caso, este último, las intersecciones con el eje Y, también se pueden sacar con la fórmula cuadrática. Y si ustedes lo hacen en sus casas, ¿verdad? O lo tratan de hacer a mano, van a obtener que Y vale menos 4 más menos 3 raíz de 3. ¿Ok? Y luego aquí tenemos otras dos intersecciones, ¿verdad? Tenemos el punto 0 menos 4 menos 3 raíz de 3. Y tenemos el punto 0 menos 4 más 3 raíz de 3. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a graficar esta circunferencia en la plataforma, para que veamos si en efecto las intersecciones que sacamos están bien, ¿verdad? Que eso sería lo útil y lo ideal, ¿verdad? Entonces teníamos x a la 2 más y a la 2. Cualquier cosa, yo sé que no se está compartiendo ahorita el Desmos, nada más estoy pasándolo y apenas ya tenga la figura graficada, ya lo pongo. Por mientras, me gustaría preguntarle si nadie le queda alguna duda con este ejemplo o por qué las intersecciones se sacan de esta forma. Bueno, voy a compartir entonces el Desmos, ¿ok? Y si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Por aquí está la circunferencia que nosotros habíamos hecho. Y como ustedes se podrán fijar, en efecto, los puntos de corte son 4, ¿verdad? Con el eje Y tenemos 2 y con el eje X tenemos otros 2, ¿verdad? Si ustedes calculan aproximadamente los valores que obtuvimos, ¿verdad? Se van a dar cuenta que son muy parecidos a estos valores decimales que la plataforma está sacando de manera numérica, ¿ok? Entonces sí, excelente. Ahora, me gustaría hacer tal vez uno que no tenga intersecciones con alguno para que ustedes vean cómo se ven esos ejemplos, ¿ok? Y vamos a ver. Ok, perfecto. ¿Verdad? Bueno, entonces aquí tenemos las cuatro intersecciones, ¿verdad? Estos serían las respuestas, estos serían las intersecciones.
Estos puntillos y están estos otros puntillos. Bueno, voy a hacer esto es un ejemplo que yo había hecho antes y quiero que también lo vean. Esto es un pequeño detalle. ¿Qué pasa si ustedes cuando están haciendo la ecuación del círculo, ¿verdad? Les queda algo por el estilo, ¿verdad? Al 2 igual menos 15. ¿Qué pasa si ustedes tienen una ecuación de esta forma, ¿verdad? Pero se dan cuenta de que más bien en lo que debería de ser el radio, ¿verdad? Es negativo, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros lo que queremos, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Es todos los números de esta forma, ¿verdad? Que elevados a la 2 más lo que digamos, o sea, x y y tales que este lado de la ecuación dé menos 15, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, eso es completamente imposible, ¿verdad? O sea, porque un número al cuadrado siempre es positivo y otro número al cuadrado también es positivo. La suma de positivos da positivo, jamás puede dar menos 15, ¿ok? Y eso es súper importante porque entonces esto literalmente no existe en ningún punto. O sea, para este tipo de cosas no existe ningún, ¿verdad? XY que lo cumpla. Y entonces, ¿cómo se va a ver en el plano? Como nada, literalmente es dibujar nada, porque no existe ningún punto que satisfaga esto, ¿ok? Porque no existe ningún punto que cumpla esta ecuación, ¿ok? Entonces, bueno, ¿verdad? Esto era un pequeño detalle que se me había escapado un poco decir la clase pasada, ¿verdad? Igualmente pasa si el radio es cero, ¿verdad? El único punto que va a existir en una circunferencia que tenga radio cero, ¿verdad? Va a ser su propio centro, muy literalmente, ¿ok? Porque al final, digamos, cuando esto de esto a la 2 más esto a la 2 de cero es cuando literalmente x vale, por ejemplo, uno y cuando y, por ejemplo, vale 2, ¿verdad? Entonces, si el radio es cero, literalmente es un único punto, ¿ok? Bueno. Entonces, bueno, vamos a hacer el ejemplo otra vez de las intersecciones, pero ahora sí con una ecuación que sí tiene sentido, ¿verdad? En este caso va a ser x menos 5 a la 2, ¿verdad? Más y menos 1 a la 2, ¿ok? Igual 1. Muy bien. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, lo primero que podemos hacer, Profe, y esto sí, ¿sí? Ah, no estoy no se ve. compartiendo el... Ok, perfecto, gracias. Suavecito, suavecito, compartir y... Sí, gracias por avisarme, pura vía. ¿Ok? Esta es la ecuación que yo estaba, diciendo. Y aquí estaba diciendo yo, ¿verdad? De que si ustedes tienen una ecuación de esta forma, ¿verdad? Donde esto está igualado a un radio que sería negativo, ¿verdad? Esto sería, falso, ¿verdad? No existiría ningún punto que cumpla. ¿Ok? Este era el otro ejemplo que yo tenía preparado para ustedes el día de hoy, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? El centro de este circulito va a ser, el punto en el eje X va a ser 5, ¿verdad? Y en el eje Y va a ser el punto 1. Y ustedes ya saben que el radio debe ser raíz de 1, que es 1. ¿Ok? Entonces, bueno, si ustedes trataran de dibujar, ¿verdad? La figurita, es bastante sencillo, ¿verdad? Nada más ubican el punto 5, 1 y hacen un radio, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, esto no va a tener algunas intersecciones, ¿ok? Pero entonces, de ahí vamos a calcularlo a ver qué nos queda, ¿verdad? Vamos a ver las intersecciones que tiene esto con el eje Y. Intersecciones con eje Y. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que hacemos de nuevo, como ustedes sabrán, es poner x igual 0, ¿verdad? Es ahí justamente donde uno va a graficar las intersecciones con el eje Y, ¿verdad? Entonces, fíjense que lo que nos va a quedar va a ser 0 menos 5 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual 1, ¿verdad? Vean que esto va a ser 25 más y menos 1 al cuadrado igual 1. Y vean que, por ejemplo, si yo paso este 25 a restar, ¿verdad? Nos va a quedar que y menos 1 es igual a 2, ¿verdad? Igual menos 24. Perdón, es igual a 2, no, es igual a menos 24, ¿ok? Nada más lo que hice fue pasar el 25 a restar. Y aquí de un solo ustedes se pueden dar cuenta que hay problemas, ¿verdad? Uno se puede sentir tentado a empezar a resolver la ecuación, ¿verdad? Pero fácilmente uno también se puede dar cuenta de que esto es imposible, porque estamos diciendo que un número al cuadrado da menos 24, lo cual ustedes saben que es falso, ¿verdad? No existe ningún número que al cuadrado pueda dar un número negativo. Entonces, y no existe. Y ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nuestra circunferencia no tocaba el eje Y, ¿ok? Lo cual es totalmente válido, ¿verdad?
Y uno en un examen pondría, ¿verdad? Que la circunferencia no tiene intersecciones, ¿verdad? Entonces no hay intersección con el eje Y. Por supuesto, eso no quiere decir que no pase lo mismo con el eje X, ¿verdad? Podría haber intersección, podría ser solo una, o podrían haber dos, ¿verdad? Entonces, con el eje X, ¿verdad? Con el eje X lo que hacemos es poner Y igual 0. Entonces, si ustedes ponen Y igual 0 aquí, ¿verdad? Vean que lo que vamos a obtener va a ser X menos 5 al cuadrado, ¿verdad? Este va a ser igual a, perdón, más Y menos 1 al cuadrado daría solamente 1, ¿verdad? Igual 1. Vean que si yo pongo Y igual 0 aquí, me va a quedar 0 menos 1, ¿verdad? Entonces ha quedado menos 1 y menos 1 al cuadrado es 1. ¿Ok? Fíjense que este 1 y este otro 1 se cancelan. Y vean lo que obtenemos. Obtenemos que X menos 5 al cuadrado es igual a 0, ¿verdad? Como ustedes sabrán también de resolver ecuaciones, ¿verdad? Cuando un número al cuadrado da 0 es porque el número era 0, ¿verdad? Y listo, podemos despejar la X. Y X tiene que ser igual a 5. Ok. Vean que a diferencia de otros ejemplos, antes habíamos encontrado siempre dos respuestas, ¿verdad? Siempre era más o menos. Aquí solo tenemos una. ¿Ok? Es decir, solamente hay un punto que es intersección. Y ese punto va a ser el punto 5,0. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cuántas intersecciones tiene esta circunferencia? Bueno, con el eje Y no tiene ninguna. Y con el eje X tiene solamente esta. Es decir, lo toca nada más en un puntito. Voy a pasarme ahora para graficar esta nueva circunferencia en el eje, perdón, en el Desmos, ¿ok? Y de un solo podemos ver qué es lo que está pasando a nivel gráfico. Ok. Esta es la que teníamos antes, ¿verdad? Ahora voy a graficar la nueva. La nueva que teníamos era x menos 5, todo al cuadrado, ¿verdad? Más y menos 1, todo al cuadrado, ¿verdad? Y eso todo tenía que ser igual al radio, que era 1. ¿Ok? Y en efecto, como ustedes se pueden dar cuenta, definitivamente no toca el eje Y en ningún lado, ¿verdad? Y el eje X lo toca nada más en el punto 5,0. Sí quedó claro todo esto que les estoy dando por ahorita sobre las intersecciones de las circunferencias. ¿Es claro para ustedes? No sé si tienen alguna pregunta, me lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Sí se entiende por qué se tiene que poner X igual 0, Y igual 0 para sacar las diferentes intersecciones? ¿Por qué el dibujito queda así? Ok. Bueno, entonces ahorita ya no queda mucho más que hacer. Y ya estaría bueno, digamos, empezar a hacer ejercicios para ir practicando más o menos cuál es, digamos, como los diferentes conceptos que se han aplicado, digamos, que se van a aplicar de toda la teoría, ¿verdad? A ejercicios, ¿verdad? Entonces, antes de pasar a hacer los ejercicios, ¿verdad? Como siempre, vamos a hacer un pequeño receso, ¿verdad? Un receso de unos 10 minutitos, ¿verdad? Estaríamos durmiendo tipo 7 y 5. Y durante este rato, pues me gustaría de nuevo preguntarles si todo lo que hemos visto ahorita de circunferencias más o menos ha quedado claro, o si hay algún tema de circunferencias, algo específico que no les haya quedado tan evidente. En todo caso, pues obviamente ya aquí estoy y me pueden hacer todas las preguntas que quieran. Voy a meterme un momento a la reunión para ver. Si no tienen ninguna duda o algo por el estilo, igual pueden levantar el pulgar, ¿verdad? Ahí en las cosillas, más o menos para saber que todo va bien. Ok, súper. Bueno, chiquillos, entonces volvemos a las 7 y 5, con los ejercicios, ¿ok? Cualquier cosa. Bueno, volvemos del receso. Ahora vamos a hacer unos ejercicios los otros que traía yo igual del parcial de 2023.
Ok. En esta nos dicen, considere la figura que se presenta a la continuación para contestar los ítems 15, 16 y 17. Nos dan ahí varios puntillos. Lo que podemos hacer quizás, porque puede llegar a ser útil, es decir cuáles son las coordenadas de cada uno de esos puntos, porque lo vamos a necesitar para 3 ítems. Si en el examen nos llegan a preguntar algo así, es una buena práctica. Entonces, este está en 4,3, este está en 0,2, este en -1,0, este otro en 2,21 y este otro en 3,23. Ok, entonces, si tenemos una circunferencia que tiene centro en 2,1 y tiene radio 3. Entonces, aquí hay dos formas de hacer este tipo de problemas. Uno es ponerse con la gráfica, dibujar el círculo y todo eso. Y la otra, que es un poco más sencilla, siento yo, que es hacer simplemente evaluación de los puntos. Si los piden por el punto B, entonces sería meter las ecuaciones del punto B, perdón, el punto B dentro de la ecuación de la circunferencia y ver si se cumple que sea igual a 9. Entonces, en este caso, nos dicen que -1 -2 al cuadrado más 0 -1 al cuadrado, porque el punto B es -1,0 y esto me tiene que dar igual a 9. Entonces, por este lado, me queda -3 al cuadrado más -1 al cuadrado. Esto es igual a 9. Entonces, en este caso, esta no es cierta. Luego nos dicen, el punto D es el centro de la circunferencia. ¿Será cierta esa? Pues no. Ya le habíamos dicho que el centro estaba en estos puntos. Entonces, ese no es el punto de nuestro centro. Nuestro centro más bien estaría por acá arriba. Y dice que tiene rango radio 3. Entonces, ya como está acá, llega como está, vamos acá arriba. Entonces lo hago nada más como para tener ahí una guita, pero no puede ser siempre completamente
preciso. Puede llegar a ser un poco impreciso en algunos casos, entonces por eso es mejor siempre recurrir al caso acá, porque ven el caso aquí que más bien nos daba que la distancia de este lado era 10, entonces quedaba un poquito afuera. Entonces, uno, si se puede hacer las gráficas, puede ser que salgan bien o puede ser que salgan mal. Entonces es mejor siempre ponerse a evaluar cada uno de los puntos. Entonces vamos por el punto B. Nos dice que ese punto, ahora esto de una vez para mí no se confunde. Para el punto en 4,3 tiene mm, aquí me queda 2 al cuadrado, que es 4, y de este lado me queda otro 2 al cuadrado, que es otro 4. Y en este nos dicen está en el exterior de la circunferencia. Entonces, aquí realmente este punto estaría en el interior de la circunferencia, porque esto nos está dando 8 igual a 9, que no es cierto. Entonces es bueno ponerlo ahí y dejarlo en claro. Pero lo que nos indica eso es que como este número es más pequeño, está dentro de la circunferencia. Entonces esta más bien sería lo contrario. Y luego dice el punto C está en el interior de la circunferencia. Entonces es hacer lo mismo que hemos hecho para los otros puntos, pero ahora con el punto C, que es el 0,2. Entonces este queda 0 menos 2 al cuadrado más 2 menos 1 al cuadrado es igual a 9. Y aquí me queda 2 al cuadrado, que es 4. Y aquí me queda 1 al cuadrado, que es 1. Entonces esto de acá, que es 5 es igual a 9, que no es cierto. Pero este sí es cierto porque está dentro del interior de la circunferencia. La distancia que está dando al punto evaluado en esta ecuación es menor al radio del círculo. Entonces estaría adentro de la circunferencia. Ahora, igual con este mismo imagen nos preguntan cuál es aproximadamente el área de la región cerrada por la circunferencia de centro C, es decir, centro acá, y que pasa por el punto 0,1, 0 menos 1. El punto 0 menos 1 estaría acá. Entonces lo que nos está diciendo eso es que aquí hay una circunferencia que va a pasar por ese punto y tiene ese centro. Entonces están dándonos el radio y el centro. Esto es para que lo veamos gráficamente simplemente. Y para calcular el área, ¿qué necesitamos? Pues el radio. ¿Cómo podemos calcular ese radio? Sí, sería la distancia del centro a un punto que esté dentro de la circunferencia. Entonces, eso se puede calcular con la fórmula de la distancia entre dos puntos, que básicamente el radio sería igual a la distancia entre los puntos
pasa por esos dos puntos y la distancia sería como recuerden que aquí no importa como quién es X2, quién es X1, mientras siempre respetemos como que si este es mi X1, va a ser mi X1 siempre. Entonces eso no influye siempre y cuando lo seleccionemos y lo mantengamos. Entonces dejemos que este sea X1 y que este sea en X2. Y es la raíz de 0 - 0 más -1 -2. Y nos dice que R sería esta parte que queda 0. Y este me queda aquí un -3, que me queda un 9. Y queda dentro de la raíz. Entonces esto es 3 realmente. Y ahora nada más será usar la fórmula, que el área del círculo es igual a pi r al cuadrado. Entonces el área es igual a 3,14 por 9. Eso es aproximadamente 28,26. En este caso quería, porque no tienen unidades, pero a veces es importante a veces saberlo, pero sería como unidades cuadradas, porque estamos hablando de un área. Y ahora nos dicen, considere una circunferencia cuyo diámetro corresponde al segmento BD. Segmento BD sería este segmento. Usar otro color para que no sean iguales. Y es el diámetro. Entonces la circunferencia más bien se vería así. ¿Cuál es el centro de dicha circunferencia? Este se vería un poco complicado. Con la imagen uno puede verlo un poco más claro, una vez uno hace la imagen, que si nos piden el centro sería como el punto que está aquí en medio de las dos. Y este es el diámetro, y esto es un radio, y este es el otro. El centro estaría en medio de los dos radios. Entonces sería la fórmula del punto medio entre dos puntos. Entonces para este caso B es el punto
menos 1,0 y D es 2, menos 1. Bueno, entonces, estos son los dos extremos del diámetro. Y su punto medio viene dado por la distancia en X, la diferencia en X, a la mitad, como la diferencia en Y a la mitad. Entonces, esto sería como X2 menos X1, Y2 menos Y1. Entonces, agarrando este como X1, este como X2. Tengo que 2 menos 1 medios, coma, menos 1, menos 0, menos 2. Entonces acá nos queda que menos 1 medio por acá. Y aquí también nos queda menos 1 medio. No, perdón. Este queda positivo acá. Se cancela. No con el otro. Entonces me queda más bien 3. Ok, ya. En esta fórmula no es la diferencia acá, sino que es aquí es X2. Profe, no es que suman. Sí, era eso exactamente. Ah, ok. Es que me confundo a veces con una con la otra. Pero entonces aquí nos quedaría 2 menos 1. 2 más menos 1. Y menos 1 más 0. Entonces este sí queda bien de este lado. Pero acá nos quedaría más bien 1 medio. Ok, entonces sería esto. Ahora también les suelen preguntar bastante problemitas así de a qué recta se secante, a qué recta puede ser tangente, o si no se, a qué recta no se interseca, también es una opción. Entonces suelen ser un problema bastante usado. En este caso nos dicen cuál de las siguientes rectas es secantes a C2, a C3, teniendo C3 de esta forma. X al cuadrado más Y menos 1 al cuadrado igual a 1. Entonces, aquí podemos simplemente ir evaluando una por una y ver en cuál caso se nos producen dos soluciones, que sería cuando
la recta es secante a la circunferencia. Entonces podemos comenzar con esa primera, que x es igual a 1. Para x igual a 1, tenemos 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado es igual a 1. Esto se cancela con esto. Y me queda que y menos 1. Esta raíz, como acá queda un 0, pero voy a hacerlo en dos pasos mejor. Y menos 1. Como hay un queda un 0, ya no me queda acá. Entonces me queda que y directamente es igual a 1. Quitando el cuadrado y ahí. Entonces en este caso solamente tiene una solución, lo que nos dice que la recta es tangente, no es secante. Entonces esta no nos sirve. Ahora probemos con y igual 1. Con y igual 1 nos queda que x al cuadrado más con y es 1, entonces en este caso, entonces y menos 1 al cuadrado menos 1. En este caso esto me da 0 y me queda que x al cuadrado es igual a 1. Aquí ya sería la solución directamente. No creo que sea necesario. Si ustedes quieren probar todas, lo pueden hacer, pero sí, aquí ya cuando uno tiene que sacar esta raíz, van a salir dos soluciones, a la raíz de 1 y a más menos 1. Entonces, que salgan dos soluciones nos indica que la recta es secante. Ahora este otro que nos dice, una circunferencia C4 tiene la ecuación x menos 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual 4. Y otra circunferencia tiene C5, tiene de centro 0,1. Si C4 y C5 son tangentes, ¿cuál es el diámetro de C5? Esta se nos puede sonar un poco extraña porque tiene mucha información en poco espacio. Entonces tenemos la ecuación 4, la circunferencia 4, que es esa de x menos 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 4. Esto quiere decir que tienen radio 2. Como nos preguntan así por diámetros y cosillas así, ya uno intuye como que va a necesitar radios o va a necesitar cosas así, entonces yo de un solo voy como guardando la información por si la necesitamos. Y nos dicen que la otra circunferencia tiene centro, bueno, esta también digamos cuál es el centro de C4. Sería el punto 2, menos 1. Y C5 tiene un centro en 0. ¿Qué significa que nos digan que son tangentes interiores? Es decir, que tenemos el círculo por acá, el primero, y el otro está por aquí adentro. Estoy tocando como un encono. Un segundito.
¿sí? Ahí podemos que solo tocan un punto. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que la distancia entre sus centros, porque acá tengo el radio de la circunferencia grande, todo este radio. Entonces, tengo acá el 0, más bien es que se vería extraño, yo no respete como mucho las coordenadas de círculo grande. Y el otro está más bien como 0, como está como este lado. No es porque tenga un poquito más de sentido. Sería como acá arriba, a la misma altura. Entonces, esta distancia de acá, porque esto está en el 0.1. La distancia entre acá y acá sería 2, que es la distancia entre los centros. Y como son tangentes interiores, se sabe que el diámetro es igual al valor absoluto de la diferencia de los radios. El diámetro como total del círculo en función de los dos radios. Porque tengo el radio de aquí, que este sería como el radio de la circunferencia afuera. Y le tengo que sumar el radio o sea, de la, de la otra circunferencia. Entonces lo que nos están preguntando es cuál es el diámetro de ese 2, de ese 5, que es la circunferencia morada. Este sería el diámetro más bien de la 4. Entonces, el radio 1, habíamos dicho que era 2. Y lo que necesitamos saber es el radio 2. Entonces, tenemos que esta distancia entre los dos centros, que es 2, es igual a el radio menos el otro radio. Nada más me queda como que el R2 es igual a 4. Y si nos piden por el diámetro, porque esto es el radio del círculo. En este caso, más bien el círculo era más grande. Es que también por eso les digo que el tema de, de hacer los dibujos a veces puede ser un poco engañoso. Por eso hay que tratar más bien de como ver la forma analítica. Pero en este caso, si nos dan
nos piden el diámetro, más bien sería multiplicar 2 veces el radio. Y en este caso es 8, que es la respuesta C. ¿Dudas? Sí, profe, la verdad es que no entendí. Sí, estos son un poco extrañillos a veces. Aquí, básicamente, queremos, lo que voy a hacer ahora son dibujar los centros para no tener como que depender de las circunferencias, porque realmente no sabemos cuál es el diámetro ni cuál es el radio de la circunferencia 5. Entonces, este sería el centro 2, 1. Y por acá tengo el punto 0, 1, que sería el otro centro. Esta circunferencia sí sé cuánto es su radio. Este tiene radio 2, que curiosamente pasa así por el centro. Eso sí lo podemos saber. A partir de aquí, de que nos dice que el radio es 2 y la distancia entre aquí y aquí va a ser 2. Porque en Y no hay distancia, pero en X cambian 2. Entonces, esta D es la distancia entre nuestros centros. Lo único que me dicen acá, de entre la relación entre C4 y C5, es que son tangentes interiores. Y eso nos quiere decir básicamente que esos radios como decirlo de otra forma, porque se va a decirlo como de la misma forma. O sea, em, a ver, aquí tengo los apuntes para que se pueda más claro. Ok. Para las tangentes interiores, se dice que el radio de la grande sería como el diámetro total de la distancia esta entre las circunferencias. Ya por fórmula, por la tangencia y que nos digan que son tangentes interiores. Entonces, si ya conozco cuánto es la distancia entre los centros y conozco el radio pequeñito, puedo despejar el radio grande. Entonces, la distancia que es 2 es igual al radio grande que estamos buscando más el radio pequeñito. Pero es un valor absoluto. Perdón, aquí esto ha restado. Y aquí me queda pasando este 2 para allá, 4, R. Entonces ese sería como el radio de la nueva circunferencia. Que tiene centro acá, que serían 4, que sería como esta acá. Yo las estaba dibujando al revés, dibujaba la pequeñita en la grande. Entonces, de aquí, de aquí el centro hacia allá, está R.
Y de para acá. Está el R pequeñito. Entonces el diámetro total, que es esta D, no, perdón, la distancia entre puntos, entre los centros, en este caso sería igual al radio. Entonces, el diámetro también se puede hacer otra forma de escribirlo, si ya uno sabiendo aquí la imagen, uno puede como escribirlo de otra forma, que también que el diámetro de la grande sería igual a R más D más R. Y me dice que D es igual a 4 más 2 más 2 y 8. Entonces, por acá también se puede hacer de un lado, que sería como agarrar solamente la mitad del círculo, como esta mitad de aquí. O se puede hacer como haciendo todo el diámetro. Ahí ya queda un poco más claro. Sí, profe, creo que sí. Ok. Creo que mi compañera Solari también les va a hacer unos cuantos ejercicios. Vamos, denme un segundito. Sí, yo me quedé sin, este era el último, pero esto es más que todo de tener claros bien los conceptos, que si son tangentes interiores, el diámetro pequeño, que sería este, es igual a el radio grande menos el radio pequeño. Eh, Y claro, ya voy yo a ayudarles con esto también. De hecho, quería como ayudarles a verlo de forma gráfica y después vamos a hacer unos ejercicios, ¿ok? ok, sí. Yo les iba nada más a dar esas formulillas Claro, y en este caso si son exteriores, diámetro pequeño más bien es la suma. Entonces, esos son como los dos casos que hay. Nada más como tener en cuenta que se habla del diámetro pequeño o del diámetro grande, dependiendo de cada uno de los casos. Voy a dejar de compartir para que ya comparta Solaria. creo que sí, ya estoy compartiendo. Lo que acaban de hacer es básicamente esto, digamos. Tenemos, ahí le tomé una fotillo al enunciado. Les daban como la ecuación específica y les pedían que a partir de un centro encontrar la circunferencia de un diámetro que lograra que fueran tangentes interiores. Em, y lo que hicieron básicamente es esto. Agarraron y tenían ya esta circunferencia de acá, y es la que ven aquí arriba, la que se llama S1, es la que nos dan originalmente. Y ustedes tenían que encontrar algo que hiciera ahí lo que nosotros deseábamos. Y si se dan cuenta, el diámetro 8 significa que el radio es 4, porque el diámetro es 2 veces el radio. Entonces nada más dividimos entre 2 y sería 9 radio 4. Y si ven,